¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo tomamos decisiones cuando el resultado no depende solo de nosotros, sino también de lo que hagan los demás? Claro. Pensemos en algo tan normal como elegir la ruta al trabajo, ¿no? Sabiendo que otros también eligen y pueden montar un atasco. O, bueno, cosas mucho más gordas, como negociaciones internacionales sobre el clima. Exacto. Detrás de todo eso están las interacciones estratégicas. Justo. Son esas situaciones donde mi mejor jugada depende directamente de la tuya, y al revés, claro. Y hoy vamos a meternos de lleno en el marco que nos ayuda a entenderlas, bueno, formalmente. La teoría de juegos. Eso es. Hoy nos vamos a basar en un artículo de Wikipedia que la verdad es que es súper extenso y detallado y que desglosa este campo que es fascinante. Ujú. La teoría de juegos es, en esencia, pues el estudio matemático de estas interacciones. Pero que nadie se asuste con lo de matemático, ¿eh? No, no, para nada. Porque la lógica que hay detrás se aplica a todo. No es solo ajedrez o póker, aunque son ejemplos que vienen muy bien. Sí, son muy visuales. Pero es una herramienta potentísima que se usa en economía, en biología, ciencia política, informática, vamos, hasta en filosofía. Es que es fundamental verla como eso, como un marco. Un marco para analizar cómo entidades, bueno, entidades que tienen objetivos, toman decisiones cuando sus destinos están ligados, no, entrelazados. ¿Y por entidades a qué nos referimos? Personas, empresas. Sí, personas, empresas, gobiernos. Pero también podríamos hablar de animales compitiendo por comida, por ejemplo, en un contexto evolutivo. O incluso, fíjate, inteligencias artificiales negociando entre ellas. La clave es esa interdependencia estratégica. Vale. Pues nuestra misión hoy es esa, desentrañar los conceptos clave de la teoría de juegos, entender cómo funciona por dentro y descubrir algunas aplicaciones que son, bueno, sorprendentes. Y a veces van contra la intuición, ¿eh? Sí, algunas bastante. Queremos hacerlo de forma clara, amena, intentar pillar la esencia de esto. Vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Pues aunque hay ideas precursoras, algunas bastante antiguas, fíjate, se habla de un análisis de un juego de cartas de un tal Waldegrave en 1713 y luego Cournot en 1838 con modelos de competencia entre empresas. Anda, ya llovió. Ya te digo, pero el campo, digamos, cristaliza y despega de verdad en el siglo XX. Supongo que con alguna figura clave, ¿no? Como suele pasar. Totalmente. El punto de inflexión, el nombre clave al principio, es el del genio matemático John von Neumann, allá por los años 20. Von Neumann sí me suena muchísimo. Él formalizó muchos conceptos iniciales, pero el boom, digamos, la explosión, llega en 1944, con la publicación de un libro que fue, vamos, monumental, Theory of Games and Economic Behavior. Ah, el libro fundacional casi. Exacto. Lo escribió con el economista Oscar Morgenstern. Y ahí sentaron las bases matemáticas, súper rigurosas. Aunque, ojo, al principio se centraron mucho en un tipo de juego muy específico. ¿Cuál? Los de suma cero. Suma cero. Eso suena a que lo que uno gana, el otro lo pierde. Tal cual, ¿no? Como en una apuesta simple. Exactamente eso. El pastel, digamos, es de tamaño fijo. Si yo gano 5, tú pierdes 5. El póker, si quitamos la comisión de la casa, es un buen ejemplo. Vale. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque la mayoría de las interacciones importantes, las de la vida real, no son así. Y ahí es donde entra otro nombre fundamental, en los años 50. John Nash. Ah, Nash. El de la película Una mente maravillosa, ¿verdad? Ese mismo. ¿Y qué aportó él? Porque es súper famoso. Pues Nash introdujo un concepto que revolucionó la teoría. La hizo aplicable a muchísimas más situaciones. El equilibrio de Nash. El famoso equilibrio de Nash. Suena complejo. Bueno, explicado de forma sencilla. Un equilibrio de Nash es un estado del juego, o sea, una combinación de estrategias que elige cada jugador, tal que ningún jugador puede mejorar su propio resultado si cambia solo su estrategia, ¿vale? Siempre y cuando los demás mantengan las suyas quietas. O sea, es como un punto de estabilidad. Como que nadie, mirando lo que han hecho los otros, dice, «Jo, si hubiera hecho otra cosa, yo solito habría salido ganando». Nadie se arrepiente, ¿no? Individualmente.
Es una forma genial de verlo. Un punto de no arrepentimiento individual. Es una estabilidad estratégica. Pero, y esta es la clave que a menudo se nos escapa, ¿El qué? que un equilibrio de Nash no tiene por qué ser el mejor resultado para el grupo. Para nada. De hecho, a veces puede ser bastante malo para todos. Ah, amigo. Es una estabilidad que puede ser una trampa, puede atrapar a los jugadores en un resultado que no es óptimo para nadie en conjunto. Ahí está gran parte de su poder y a veces, bueno, su lado trágico. Me entiendo. Y esta idea entonces permitió analizar los juegos que mencionabas antes, los de no suma cero, Exacto. aquellos donde no necesariamente uno gana a costa del otro. Efectivamente, juegos donde todos pueden ganar, como en un buen acuerdo comercial, o todos pueden perder, piensa en una guerra nuclear, o cualquier cosa intermedia. Claro. La mayoría de las interacciones económicas, sociales, políticas, son de este tipo. Son de no suma cero. Y el trabajo de Nash abrió la puerta a modelar toda esa complejidad. Y la importancia de esto se ve, vamos, clarísima en la cantidad de premios Nobel de Economía que están relacionados con la teoría de juegos, ¿no? Uf, sí. Nash, por supuesto, pero luego Selten, Harsanyi, Aumann, Schelling, Roth, Shapley, Tirole. La lista es que es impresionante. Sin duda. Y subraya el impacto brutal que ha tenido esta forma de pensar. Ha cambiado cómo entendemos la competencia, la cooperación, la negociación, casi cualquier interacción humana que tenga una estructura, mucho más allá de la economía pura. Vale. Para poder analizar todas estas situaciones tan distintas, imagino que los teóricos necesitan, pues, clasificar los juegos, ponerles etiquetas. No todo es igual. ¿Cuáles son las distinciones más importantes? Pues mira, una fundamental es entre juegos cooperativos y no cooperativos. Ajá. Cooperativos y no cooperativos. ¿Se refiere a si la gente es maja o no? No, no va por ahí. Se refiere a si se pueden hacer cumplir los acuerdos o no. ¿Cómo es eso? A ver. En los juegos cooperativos se asume que los jugadores pueden negociar y firmar acuerdos que son vinculantes, como un contrato legal, ¿sabes? Que si no cumples te pueden llevar a juicio. Vale. Hay un árbitro externo, digamos. Exacto. Una autoridad externa que lo hace cumplir. Piensa en una fusión de empresas, que se negocia con abogados y queda todo atado. Ahí el foco del análisis está en qué grupos, qué coaliciones se van a formar y cómo se van a repartir las ganancias que consigan juntos. Entendido. ¿Y los no cooperativos? Que supongo que son los otros. Pues ahí no existen esos mecanismos externos para hacer cumplir nada. Es más como El salvaje oeste, ¿no? sálvese quien pueda. Un poco, sí. Cualquier promesa o acuerdo solo se va a mantener si a cada jugador, individualmente, le sigue interesando cumplirlo cuando llega el momento de actuar. Todo se basa en el puro interés propio y en si las amenazas o las promesas son creíbles. Vale. El análisis de Nash, de hecho, se centra sobre todo en este tipo de juegos, que son, por otro lado, súper comunes en la vida real. Me imagino. Vale, esa es una distinción importante. Y ya mencionamos otra antes, suma cero frente a no suma cero. ¿Correcto? El póker versus el comercio internacional, por ejemplo. Exacto. Y es crucial recordar esto. La mayoría de las interacciones interesantes, en economía, en sociedad, son de no suma cero. El tamaño total del pastel puede crecer o encoger según cómo jueguen todos. Claro, eso abre muchas más posibilidades. Que todos ganen, que todos pierdan. Eso es. Abre un abanico estratégico mucho más rico y más complejo de analizar, claro. También está la diferencia entre juegos simultáneos y secuenciales. Me imagino que tiene que ver con cuándo se juega. Justo, en los simultáneos, como el piedra, papel, tijera, todos eligen su acción a la vez. O bueno, al menos sin saber que ha elegido el otro, en ese momento exacto. Vale. En los secuenciales, como el ajedrez o una negociación, donde hablas tú, luego yo, luego tú, los jugadores mueven uno detrás de otro. Y normalmente ven y pueden reaccionar a lo que ha hecho el anterior. El orden es clave. Y supongo que eso conecta con cuánta información tienen los jugadores, ¿no? Porque en el ajedrez ves todo el tablero. Exacto. Pero en el póker, pues no ves las cartas del otro. Ojalá. Claro, esa es la distinción entre juegos de información perfecta, ajedrez, Go, damas, donde todos conocen todo el historial de jugadas y la situación actual del tablero, por así decir, y juegos de información imperfecta. Como el póker. Como el póker, la mayoría de las negociaciones en la vida real, las subastas, donde das tu oferta en un sobre cerrado. Ahí al menos un jugador no sabe algo importante.
sobre el estado del juego o las acciones que ha tomado otro o incluso qué tipo de jugador es el otro. Y esto añade una capa de incertidumbre que es, bueno, fundamental. Entender los tipos de juegos es el primer paso, pero para analizarlos de verdad necesitamos una forma de dibujarlos, de modelarlos. ¿Cómo hacen los teóricos para representar estas interacciones de forma que se puedan estudiar? Pues hay dos formas principales de representación, sobre todo para los juegos no cooperativos, que nos ayudan mucho a visualizar la estructura estratégica. ¿Cuáles son? Una es la forma extensiva, que se suele ver como un árbol de decisión. Un árbol, sí. Cada nodo, cada punto del árbol es un momento donde un jugador tiene que elegir una acción. Y las ramas que salen de ese nodo son las acciones que puede tomar. Al final del árbol, en las hojas, pues ahí se ponen los resultados, los pagos que consigue cada uno según el camino que se haya seguido. Parece lógico para juegos por turnos, como el ajedrez, más viendo las posibilidades. Exacto, es especialmente útil para juegos secuenciales. Muestra muy bien el orden de los movimientos y qué información tiene cada uno cuando le toca mover. ¿Y cómo se resuelven estos árboles? ¿Cómo sabes qué hacer? Pues a menudo se usa una técnica muy potente que se llama inducción hacia atrás. Inducción hacia atrás. Suena complejo, pero la idea es sencilla. Empiezas por el final del juego, por las últimas decisiones posibles, al final de las ramas, y razonas hacia atrás. Desde el final. Sí, piensas qué haría un jugador racional en el último movimiento. Sabiendo eso, ¿qué haría el jugador que movió justo antes, anticipando esa última jugada? Y así vas subiendo por el árbol hasta llegar al principio del juego. Te permite encontrar las estrategias óptimas en muchos juegos secuenciales, sobre todo si hay información perfecta. Interesante. ¿Y la otra forma de representar los juegos? Es la forma normal o también llamada estratégica. Esta se suele representar con una matriz de pagos. Una tabla, vamos. Una tabla sí. Funciona muy bien cuando hay pocos jugadores, normalmente 2, y un número manejable de estrategias. La matriz te muestra quiénes son los jugadores, qué estrategias tiene cada uno, por ejemplo, las opciones del jugador 1 en las filas, las del jugador 2 en las columnas. ¿Y en cada casilla? En cada casilla de la tabla pones los pagos, lo que se lleva cada jugador para esa combinación concreta de estrategias que han elegido. Es ideal para juegos simultáneos, como el piedra, papel, tijera, donde lo que importa es la combinación final de elecciones, no tanto la secuencia. El famoso dilema del prisionero. Se suele poner así en matriz. Exacto. El ejemplo clásico del dilema del prisionero se representa perfectamente con una matriz de 2×2. Vale, o sea, árbol para secuencias, matriz para simultáneos. Y para que cualquiera de estas representaciones funcione bien, para poder analizar un juego de verdad formalmente, necesitamos saber sí o sí ciertas cosas clave, ¿no? Como los ingredientes básicos. Totalmente. A veces se usa el acrónimo PAPI para recordarlo. Aunque bueno, lo importante es el concepto. Necesitamos definir con toda claridad quiénes son los players, los jugadores, qué actions, qué acciones pueden tomar en cada momento, o sea, qué opciones tienen, qué se juegan, cuáles son los payoffs, los pagos o resultados, que pueden ser dinero, utilidad, años de cárcel, éxito reproductivo, lo que sea, para cada posible final del juego. Y súper importante, cuánta información tiene cada jugador cuando le toca decidir. Claro, si sabe lo que hizo el otro antes, si conoce sus preferencias. Exacto. Sin estos 4 elementos bien definidos, jugadores, acciones, pagos, información, el análisis estratégico formal se vuelve, pues imposible. O muy ambigua. Perfecto. Con estas herramientas ya en la cabeza, creo que podemos entender mejor algunos ejemplos clásicos, esos que ilustran los dilemas estratégicos y por qué son tan insistentes. El más famoso de todos, sin duda, es el dilema del prisionero. Es el ejemplo por antonomasia, sí. Muestra perfectamente por qué la racionalidad individual puede llevar a resultados que son colectivamente malos. A ver, expliquemos el escenario básico para quien no lo conozca. Venga. Tenemos a 2 sospechosos de un crimen grave. Los arrestan y los meten en celdas separadas. No pueden hablar entre ellos. La policía no tiene pruebas suficientes para condenarlos por el cargo gordo, digamos 10 años de cárcel. Pero sí tienen pruebas para un cargo menor, que implica solo 2 años. Y entonces les ofrecen un trato a cada uno por separado, ¿no? Exacto. El mismo trato a los 2. Si confiesas e implicas a tu compañero, o sea, si le delatas, y él se calla, tú sales libre. 0 años para ti. Y a él le caen los 10 años enteros. Uf. ¿Y si los dos hablan? Si ambos confesáis, pues no nos ensañamos tanto.
os cae una pena intermedia a los dos. Digamos, 5 años cada uno. Vale. ¿Y si ninguno habla? Si cooperan entre ellos y se callan. Ah, si ambos os mantenéis en silencio, si cooperáis entre vosotros, solo os podemos condenar por el cargo menor, y os caen únicamente 2 años a cada uno. Vale. Esas son las reglas. Ahora, la lógica del prisionero. Exacto. Ponte en la piel de uno de ellos. No sabes lo que hará el otro. Y piensas, a ver, ¿qué pasa si mi compañero se calla? Si yo también me callo, me caen 2 años. Pero si confieso, quedo libre. Claramente, prefiero confesar. Vale. Ese es un escenario. ¿Y si piensas que tu compañero va a confesar? Pues el prisionero se irá pensando, vale, ¿y si mi compañero confiesa? Si yo me callo, me como 10 años. 10. Pero si yo confieso también, me caen 5 años. 5 es mejor que 10. Claramente, también prefiero confesar en este caso. ¡Caramba! Entonces da igual lo que creas que va a hacer el otro. Individualmente parece que siempre es mejor confesar. Exacto. Confesar es lo que llamamos una estrategia dominante. Te va mejor hagas lo que haga el otro. ¿Y el problema es? El problema es que el otro prisionero, si es igual de racional, hace exactamente el mismo razonamiento. Llega a la misma conclusión. Confesar es lo mejor para él. Así que los dos confiesan. Los dos confiesan. ¿Y cuál es el resultado? Pues que cada uno se lleva 5 años de cárcel. Y este resultado, confesar, es el equilibrio de Nash del juego. Pero si los dos hubieran cooperado y se hubieran callado, solo les habrían caído 2 años a cada uno. Ahí está. Es una situación peor para ambos que se hubieran podido confiar el uno en el otro. Esa es la paradoja, ¿no? Eso es la paradoja. La búsqueda individual de lo mejor para uno mismo lleva a un resultado peor para todos los implicados que si hubieran podido coordinarse y cooperar. Y lo fascinante aquí es, la increíble aplicabilidad que tiene este modelo tan simple a un montón de situaciones del mundo real. Por ejemplo, ¿Dónde vemos dilemas del prisionero jugando? pues piensa en las carreras armamentísticas entre países. Todos estarían mejor gastando menos en armas, ¿verdad? Pero si un país se desarma solo, se queda vulnerable. Así que ambos prefieren armarse hasta los dientes, aunque eso lleve a un mundo más peligroso y más caro para todos. Es un dilema del prisionero a gran escala. Totalmente. O las guerras de precios entre supermercados. Cada uno baja precios para robarle clientes al otro. Pero si todos lo hacen, al final acaban todos con márgenes de beneficio mucho más bajos. También se menciona mucho en relación con problemas medioambientales, ¿verdad? La sobreexplotación de recursos. Sí, es que es el núcleo de la llamada tragedia de los comunes. Imagina un caladero de pesca que es de todos. Cada pescador, individualmente, prefiere pescar todo lo que pueda hoy. Le da igual el futuro. Claro, para maximizar su ganancia ahora. Pero si todos hacen lo mismo, agotan el recurso. Y al final nadie puede pescar nada. La acción racional individual lleva a la ruina colectiva. A menos que se establezcan reglas, o sea, cooperación forzada, o cambien los incentivos de alguna manera. Queda clarísimo el poder explicativo que tiene el dilema del prisionero. Es tremendo. Otro ejemplo clásico que se suele mencionar con un nombre un poco antiguo es la batalla de los sexos. Sí, el nombre es un poco de otra época, pero el juego ilustra muy bien otro tipo de problema, el de la coordinación, pero con un giro. Los jugadores quieren coordinarse, pero no están de acuerdo en dónde coordinarse. A ver, ¿cómo es? Imagina una pareja que quiere salir junta esta noche. Los dos prefieren estar juntos a salir cada uno por su lado, eso está claro. Pero uno prefiere ir a la ópera y el otro prefiere ir a un partido de fútbol. Vale. Entonces, si los dos van a la ópera, están juntos, lo cual es bueno para ambos, y el que quería ópera está feliz, el otro menos. Exacto. Si los dos van al fútbol, también están juntos. Bien, pero ahora el forofo del fútbol está encantado y el de la ópera, pues menos. Eso es. Y si cada uno va a lo suyo, pues acaban separados, que es lo peor para ambos. Exactamente. En este juego hay 2 equilibrios de Nash claros si pensamos en estrategias puras. Ópera, ópera y fútbol, fútbol. Son equilibrios porque si ya están los dos en la ópera, ninguno quiere irse solo al fútbol, y viceversa. Justo. Una vez que están en uno de esos puntos, ninguno quiere cambiar unilateralmente. El problema aquí no es la falta de cooperación, como en el dilema del prisionero. Aquí el problema es cuál de los 2 equilibrios elegir y cómo coordinarse para acabar en uno de ellos, dado que cada uno prefiere un equilibrio distinto. Claro,
Muestra el desafío de coordinarse cuando los intereses no están perfectamente alineados, aunque sí haya interés en coordinarse. Exacto. Entendido. Y un último ejemplo que has mencionado que revela mucho sobre cómo somos los humanos es el juego del ultimátum. Este es particularmente interesante, sí, porque choca de frente con la idea de una racionalidad puramente egoísta, la del Homo economicus. El juego es muy simple. 2 jugadores. Al primero, el proponente, le dan una suma de dinero, digamos 100 euros. Vale. Y tiene que proponer cómo dividir esa suma con el segundo jugador, el receptor. Por ejemplo, puede decir, mira, 70 para mí, 30 para ti. ¿Y el otro qué puede hacer? El receptor solo tiene 2 opciones: aceptar la oferta, y entonces se reparte como se propuso, o rechazarla. ¿Y si la rechaza? ¿Qué pasa si la rechaza? Nadie recibe nada. 0 para los dos. Se pierde el dinero. Hombre, la lógica económica pura y dura diría, el proponente quiere sacar lo máximo, así que debería ofrecer lo mínimo posible que no sea 0, 1 euro. Y el receptor, siendo racional, debería aceptar cualquier cosa mayor que 0, porque 1 euro es mejor que los 0 euros que se lleva si rechaza. Pero eso es lo que pasa en la realidad cuando se hace este experimento. Pues no. Y eso es lo sorprendente. Cuando este juego se hace en laboratorios, en experimentos por todo el mundo, con gente real, los proponentes casi nunca ofrecen cantidades tan bajas, tan rácanas. Lo más común es que ofrezcan entre el 40% y el 50% del total, la mitad. Anda. ¿Y los que reciben? ¿Aceptan siempre? Pues tampoco. Lo que es aún más revelador es que los receptores muy a menudo rechazan ofertas que consideran injustas, típicamente si les ofrecen menos del 20% o 30% de la suma total. Prefieren quedarse sin nada, llevarse 0 euros, antes que aceptar un trato que perciben como un insulto o una falta de respeto o simplemente injusto. Todo, ni mucho menos. Factores como el sentido de la justicia, la equidad, la aversión a la desigualdad, las normas sociales sobre lo que es un reparto aceptable. La reputación también, quizá. También la reputación, claro. Si el juego se repitiera o si los demás se enteraran de la oferta, todo eso juega un papel crucial en las decisiones humanas reales. Y la teoría de juegos ha tenido que evolucionar para incorporar estos aspectos. De ahí ha surgido la teoría de juegos conductual, que intenta mezclar los modelos formales con lo que sabemos de psicología. Fascinante. Hemos visto cómo la teoría de juegos ilumina decisiones económicas, sociales, pero has dicho que su poder va mucho más allá, que llega a explicar comportamientos que parecen, pues casi instintivos, ¿no? Como los que vemos en la naturaleza. Ahí entra la biología evolutiva. Sí, este es uno de los campos donde la aplicación de la teoría de juegos ha sido espectacularmente útil, gracias sobre todo al trabajo de biólogos como John Maynard Smith allá por los años 70. ¿Y cómo se aplica ahí? Porque los animales no razonan sobre matrices de pago, supongo. Jaja, no, claro. Aquí la perspectiva cambia un poco. Los jugadores suelen ser los organismos individuales, o a veces incluso los genes. Las estrategias son rasgos o comportamientos que se heredan: ser agresivo o ser pacífico, cooperar en una interacción o desertar. Vale. ¿Y los pagos? ¿Qué ganan o pierden? Pues los pagos no se miden en dinero ni en utilidad abstracta. Se miden en aptitud biológica, en fitness. O sea, en la capacidad de sobrevivir y, sobre todo, de reproducirse, de pasar tus genes a la siguiente generación. Esa es la moneda de cambio en la evolución. Y Maynard Smith introdujo aquí un concepto clave, que está relacionado con el equilibrio de Nash, pero adaptado a la evolución. La estrategia evolutivamente estable, la ESS. ¿Qué es exactamente? Pues una ESS, una estrategia evolutivamente estable, es una estrategia que, si la adopta la gran mayoría de los individuos de una población, no puede ser invadida con éxito por ninguna estrategia alternativa que aparezca de forma rara, por una mutación o un individuo que migra. O sea, es una estrategia robusta frente a alternativas. Exacto. Dicho de otra forma, un individuo que juega la SS obtiene en promedio mejores resultados más fitness cuando interactúa con otros que también juegan la SS, que cualquier mutante con una estrategia diferente. Es un refinamiento del equilibrio de Nash, pero que tiene en cuenta la dinámica evolutiva, la idea de que las estrategias compiten a lo largo de generaciones. Un ejemplo clásico que se usa mucho aquí es el juego del halcón paloma, ¿verdad? Para modelar cómo compiten los animales por un recurso, como comida o territorio. Correcto.
Imagina que hay dos tipos de estrategias. Los halcones siempre luchan agresivamente por el recurso. Se arriesgan a salir heridos si el otro también es un halcón, claro. ¿Vale? Y las palomas. Las palomas son más pasivas. Hacen exhibiciones, se pavonean, pero evitan la lucha seria. Si se enfrentan a un halcón, huyen. Si se enfrentan a otra paloma, pues comparten el recurso o se decide al azar quién se lo queda. ¿Y qué dice la teoría de juegos sobre esto? ¿Es mejor ser halcón o paloma? Pues lo interesante es que en muchas condiciones ninguna de las dos estrategias puras, ser siempre halcón o ser siempre paloma, es una ESS. La estrategia estable suele ser una mezcla. Una mezcla. ¿Cómo? Pues de dos maneras. O bien que en la población hay algunos individuos que son siempre halcones y otros que son siempre palomas en una proporción determinada. O bien que cada individuo juegue a ser halcón a veces y paloma otras veces, con una cierta probabilidad. Depende de los costes y beneficios de luchar, de herirse y del valor del recurso. Fascinante. Y esto ayuda incluso a explicar comportamientos que a primera vista parecen ir en contra de la idea de la supervivencia del más apto, como el altruismo. Exacto. ¿Por qué una abeja obrera que es estéril sacrifica su vida por la colmena? O mencionabas antes, un murciélago vampiro que comparte sangre con un compañero que no ha comido. ¿Cómo encaja eso? Aquí la teoría de juegos evolutiva se combina de forma magistral con otra idea clave: la selección de parentesco. El biólogo W. D. Hamilton formuló una regla muy famosa, la regla de Hamilton: C menor que B por R. ¿Qué? Menor que B por R. ¿Qué significa? Significa que un gen que promueve un comportamiento altruista puede extenderse en la población si el coste, C, para el que ayuda, en términos de su propia reproducción perdida, es menor que el beneficio, B, que recibe el ayudado, multiplicado por el coeficiente de parentesco, R, entre ellos. El coeficiente de parentesco, la probabilidad de que compartan genes. Exacto. R mide lo cercanamente emparentados que están. Por ejemplo, entre hermanos es 0,5, entre padres e hijos es 0,5, entre primos hermanos es 0,125. O sea que ayudar a tus parientes cercanos, con los que compartes muchos genes, puede ser una forma indirecta, pero eficaz, de asegurar que copias de tus propios genes, incluido el gen que te hace ser altruista, pasen a la siguiente generación, aunque a ti como individuo te cueste algo. Exactamente. Las abejas obreras son un caso extremo. Son hermanas superemparentadas entre sí, más que los hermanos humanos, por su sistema genético haplodiploide. Para sus genes es evolutivamente más rentable ayudar a la reina, su madre, a producir más hermanas que llevarán copias de sus genes que intentar reproducirse ellas mismas, cosa que además no pueden. Increíble. La teoría de juegos ayuda a modelar las condiciones exactas, los umbrales de coste-beneficio y parentesco en las que estas estrategias altruistas pueden evolucionar y mantenerse estables frente a estrategias egoístas. Es realmente potente cómo un marco matemático ilumina algo tan básico como la evolución de la cooperación y el altruismo. Impresionante. Y más allá de la biología, ¿otros campos donde haya pegado fuerte la teoría de juegos? Muchísimos. En ciencia política es, omnipresente. Se usa para modelar el comportamiento estratégico de los votantes y los partidos. Hay un modelo famoso de Downs que explica por qué los partidos en sistemas bipartidistas tienden a irse hacia el centro, a buscar al votante mediano. Ah, sí, el votante mediano. También para analizar la estabilidad de diferentes regímenes políticos, la lógica de la disuasión nuclear, que es puro juego estratégico, las negociaciones internacionales de paz o de comercio, y por qué a menudo fracasan. ¿Por qué fracasan según la teoría? Pues a menudo por problemas de información asimétrica, uno sabe algo que el otro no, o por problemas de compromiso creíble. ¿Cómo me aseguro de que cumplirás tu parte del trato en el futuro? Incluso para retos globales como el cambio climático, se aplica. Definitivamente. El cambio climático a menudo se modela como un gigantesco dilema del prisionero, pero con muchos jugadores. O como un juego de la tragedia de los comunes a escala planetaria. Claro, cada país tiene el incentivo individual de contaminar para crecer económicamente. Exacto. Pero si todos hacen lo mismo, el resultado es catastrófico para todos. La teoría de juegos ayuda a entender por qué la cooperación es tan difícil de lograr y qué tipo de mecanismos, acuerdos vinculantes, sanciones, incentivos tecnológicos podrían funcionar. ¿O no? Y en el mundo de la tecnología, informática,
¿Inteligencia artificial, que está tan de moda? Fundamental también. En informática e IA, la teoría de juegos se usa muchísimo para diseñar algoritmos que tienen que interactuar estratégicamente. Piensa en las subastas online como las de publicidad en Google. ¿Cómo diseñar las reglas para que funcionen bien? Eso es, para que sean eficientes y resistentes a que los jugadores intenten manipularlas. También se usa en el diseño de redes de comunicación, cómo dirigir el tráfico, en sistemas con muchos agentes de IA, como coches autónomos que tienen que coordinarse en un cruce, Madre mía. o robots en un almacén. También es clave en ciberseguridad para modelar los juegos entre atacantes y defensores, y para entender cómo las propias IAs aprenden y toman decisiones en entornos complejos donde interaccionan con otras IAs o con humanos. Y no podemos olvidarnos de la filosofía, aunque parezca un salto. ¿También en filosofía? También, la teoría de juegos la han usado filósofos para analizar conceptos como el origen y la estabilidad de las convenciones sociales. ¿Por qué todos conducimos por el mismo lado de la carretera? Es arbitrario, pero es un equilibrio de coordinación. Una vez establecido, nadie quiere ser el único en cambiar. Claro, sería peligroso. También para explorar el fundamento de las normas morales. Algunos filósofos, siguiendo la línea de Hobbes, intentan derivar principios morales a partir del interés propio racional, pero en juegos que se repiten muchas veces donde la reputación importa. La idea de que la cooperación puede surgir del egoísmo si hay interacciones repetidas. Exacto, e incluso en epistemología social, para entender qué significa que un grupo tenga conocimiento común de algo, todos saben X, todos saben que todos saben X y así hasta el infinito, y cómo ese conocimiento común afecta a sus acciones colectivas. Impresionante la amplitud, de verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar la esencia de la teoría de juegos después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que la teoría de juegos nos da, por encima de todo, un lenguaje. Un lenguaje matemático sí, pero sobre todo conceptual, riguroso, y un conjunto de herramientas para analizar la estrategia. La estrategia en cualquier situación donde el resultado de lo que yo decido depende crucialmente de lo que decidan otros. Es la ciencia de la interdependencia estratégica. Y nos ayuda a entender la lógica oculta detrás de una variedad de fenómenos que es asombrosa, desde por qué cooperamos o por qué no lo hacemos en dilemas sociales, hasta cómo compiten las empresas, cómo negocian los sindicatos, cómo evolucionan las especies, incluso cómo discutimos o intentamos convencer a alguien en el día a día. Es como unas gafas, ¿no? Una lente súper versátil para mirar el mundo. Totalmente. Y es importante recalcar una cosa. Aunque muchos modelos básicos, los primeros, parten del supuesto de racionalidad, que los jugadores eligen siempre lo mejor para ellos, dada la información que tienen. El Homo economicus que decías. Exacto. Pero las extensiones más modernas del campo, como la teoría de juegos evolutiva que vimos, o la teoría de juegos conductual que tiene en cuenta la psicología, los sesgos, las emociones, las preferencias sociales. Como lo del juego del ultimátum. Justo, pues estas extensiones nos permiten comprender una gama de comportamientos mucho más amplia, incluyendo aquellos que a primera vista parecen irracionales o que están muy influidos por las emociones, las normas sociales o nuestra historia evolutiva. Es un campo súper vivo, en constante expansión. Para terminar, como siempre hacemos, nos gusta dejar una idea para la reflexión. Algo que se menciona en la fuente, en el artículo de Wikipedia, pero que quizá no hemos explorado a fondo. El artículo habla de los llamados juegos bayesianos. ¿Qué son y qué implican? Ah, sí. Los juegos bayesianos son una extensión crucial de la teoría de juegos. Abordan directamente el problema de la información incompleta. Que decíamos que era muy común en la vida real. Exacto. En un juego bayesiano, los jugadores no están seguros de algunos aspectos clave de sus oponentes. A lo mejor no conocen exactamente sus preferencias. ¿Qué valora más, el dinero o quedar bien? O sus costes. ¿Cuánto le cuesta de verdad cumplir una promesa? ¿O sus capacidades? ¿Es tan fuerte como dice ser? ¿O incluso su tipo? ¿Es un negociador duro o es más blando? Hay incertidumbre sobre el otro. Mucha. Los jugadores tienen creencias sobre estos aspectos desconocidos, que suelen expresar como probabilidades subjetivas. Y lo interesante es que actualizan esas creencias a medida que ven lo que hacen los demás, usando la famosa regla de Bayes de la probabilidad. Entiendo. Son modelos que intentan capturar esa niebla, ¿no? La incertidumbre que hay en muchas interacciones reales, donde raramente sabemos todo sobre con quién estamos tratando. Exacto. Modelan cómo tomamos decisiones estratégicas en la niebla, basándonos en lo que creemos sobre los demás y cómo esas creencias cambian.
Pues ahí va la reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Hasta qué punto esta incertidumbre fundamental sobre las intenciones, las capacidades, las preferencias, incluso sobre si los demás son racionales o no define en realidad la mayoría de nuestras interacciones estratégicas importantes, tanto en lo personal como en lo global? Mucho más allá de los modelos simplificados de información perfecta que a veces estudiamos. Es una buena pregunta. Si casi siempre estamos jugando a ciegas en algún grado, ¿cómo afecta esa incertidumbre y cómo manejamos nuestras creencias sobre los demás a nuestra capacidad o nuestra incapacidad para generar confianza, para cooperar de forma eficaz, para resolver problemas colectivos complejos, como la polarización política que vemos, las crisis internacionales, los grandes retos ambientales? Claro, porque si no sé si puedo fiarme de ti. Exacto. Quizás entender cómo navegamos esa incertidumbre estratégica, cómo formamos y actualizamos nuestras creencias sobre los otros, sea una de las claves más importantes para comprendernos a nosotros mismos y al mundo tan complejo en el que vivimos. Es algo en lo que pensar.